Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos. Y el día de hoy vamos a continuar un poco con las referencias, pero para poder entender una de las importancias de la referencia, tengo que plantear otro concepto muy propiamente de Java. Así que esta vez no va tanto orientado a lo que es orientado a objetos, sino más bien a cómo funciona el lenguaje Java. Y para eso voy a tener que ejemplificar y colocar la diferencia contra otros lenguajes de programación. Ahorita voy a hacer un pequeño código en un lenguaje que se llama Python. No es muy complicado y tampoco es como que tuvieran ahorita que colocarle mucha atención. Solo voy a hacer uno a la mundo. Pero nos va a ayudar precisamente a dar un ejemplo de lo que quiero demostrarles. Entonces voy a colocar un código que lo único que hace es decir hola mundo. Ahora, en el mismo lugar voy a crear otro código de otro lenguaje de programación. Esta vez lenguaje C se parece muchísimo a Java, de hecho es un antecesor a Java. Pero van a notar algunas diferencias. Ok, ahí tenemos dos códigos. Este es de Python y este es de C. Ahora, voy a ejecutar cada uno de esos códigos. Voy a compilar o interpretar cada uno de esos códigos según sea el caso. Voy a abrir yo una cosita que se llama terminal, que es como el CMD si están en Windows. No se preocupen, simplemente me ayuda a demostrar algo. Python es un lenguaje interpretado. Los lenguajes interpretados van línea por línea hasta que termine el programa o encuentren un error. Para poder ejecutarlos, lo único que se necesita es llamar al intérprete. El intérprete de Python se llama Python 3. Y simplemente tengo que colocar prueba.py y con eso estoy indicando al intérprete de Python que debe de ejecutar ese programa. Es decir, este de acá. Mundo. En contraposición existen los lenguajes que son compilados, como es el caso de C. Un lenguaje compilado tiene su etapa de compilación y luego de ejecución. Por ejemplo, yo me puedo ir acá y puedo compilar y posteriormente ejecutar. Ahí tiene algún detalle, ahorita se los menciono. Y voy a tratar de que sea un poquito más por partes para que se note. Primero se tiene que compilar. Déjenme checar si requiero otra cosa más. Si no, lo voy a tener que hacer por la consola. Vamos a ver. Ok, lo voy a tener que hacer en la consola. En el caso de los lenguajes compilados hay varias etapas, las cuales primero tenemos el código y hay que compilarlo. Para eso usamos un compilador, que en este caso se llama GCC. Colocamos el nombre del archivo, que en este caso es prueba.c. Y si le pongo yo el "-c", se supone que solo me debe de compilar el programa. No, si tuviese yo algún error, me marcaría algún error. Y ya cuando lo quiero crear un programa ejecutable, pongo el "-o" y el nombre del programa. Prueba ejecutable. Como pueden notar, son dos pasos, primero la compilación y luego la creación del ejecutable. Ahora aquí tengo que tener un programa que se llama prueba ejecutable y yo lo noto porque aquí ya está, lo tengo. Entonces yo le doy propiedades, me dice que es una biblioteca compartida o que es un ejecutable. ¿Cómo lo ejecuto? Pues mando llamar al programa.
En el sistema donde estoy es .diagonal.prueba ejecutable. En el símbolo de sistema en Windows simplemente es el nombre del archivo .exe y funciona. Y ahí está, ahí tengo el hola mundo. Me faltaría a lo mejor un salto de línea. Déjense lo agrego. Colocamos un diagonal n. Lo voy a compilar. Y lo voy a enlazar como un ejecutable. Y ahora sí ya lo puedo ejecutar. Prueba ejecutable. Hola mundo. Si lo notan, en un lenguaje interpretado es un poquito más rápido el escribir un programa y simplemente probarlo. En un lenguaje compilado tengo que compilar y luego tengo que generar el ejecutable y ya luego lo ejecuto como tal. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no usamos siempre lenguajes interpretados en lugar de compilados? Sí, los compilados llevan más tiempo en hacerse. En realidad porque hay algunas ventajas. Por ejemplo, voy a colocar el programa de Python para ejecutarlo y vamos a ver cuánto tarda en ejecutarse. Alrededor de 40 milisegundos. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en ejecutarse el programa escrito en C. 1 milisegundo. De 40 a 1 milisegundo hay mucha diferencia. Y es que de eso se trata. Los programas regularmente compilados son muy rápidos a diferencia de los lenguajes que son, de los programas de lenguajes que son interpretados. Y aquí la pregunta sería, ¿y cuál de los dos es Java? ¿Es un lenguaje compilado o es un lenguaje interpretado? Voy a hacer un ejemplo. Voy a escribir una clase en Java que le voy a llamar prueba. Como es una clase, tengo que colocarle el nombre en mayúscula, prueba.java. Y voy a escribir el mismo hola mundo. Public void prueba. ¿Por qué void? Perdón. Ya se me confundieron los lenguajes. Public class, una disculpa. Y luego sería public static void main string args. Vamos a colocar el system.out.print ln. Hola mundo. Si yo le doy compilar, voy a decir que no tengo errores y ya luego le doy ejecutar, vamos a ver el hola mundo. Con esto que acabo de hacer, pues pueden decirme, pues es muy fácil. Java es un lenguaje compilado. Pero eso no es completamente cierto y tampoco es completamente falso. Al igual que como lo hice con Python y con C, también se puede compilar los programas de Java en la línea de comandos o en el símbolo del sistema. Voy a hacer lo que hace mi editor de compilar y ejecutar, pero lo voy a hacer por partes. Y quiero que recuerden una cosa. Interpretado, directamente pongo el código fuente y mando llamar a interpreta y se ejecuta. Compilado, lo tengo que compilar y lo tengo que generar el ejecutable y luego lo ejecuto. Son 3 pasos en el caso de los lenguajes compilados. Simplemente en el caso de los interpretados, si ya tengo el código fuente, simplemente es mandarle a interprete. Es un solo paso. ¿Qué pasa con Java? Bien, aquí yo tengo el programa de Java que se llama prueba.java. Si yo lo hago desde la línea de comando, primero tengo que llamar al compilador. Ustedes pueden decir, profe, pero ya me dijo que son compiladores. Compilado. Y sí, pero ahí no termina la historia. Y si yo quiero ejecutar el programa de Java, yo no puedo hacer punto diagonal, por ejemplo, prueba.class. Va a decir que permiso denegado. O prueba.exe, porque no hay ningún exe. Si yo quiero ejecutarlo, tengo que llamar a Java un programa externo, darle
el nombre de la clase que quiero ejecutar y lo ejecuta. 2 pasos: la compilación y la ejecución, pero curiosamente necesité de un programa extra. Bien, este programa que se llama Solito Java no es un compilador, es una máquina virtual, un intérprete de Java. Y es que Java es un intermedio entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Es compilado porque cuando ustedes hacen la parte de compilar genera un archivo class, un archivo intermedio, pero ese archivo intermedio será ejecutado única y exclusivamente a través de una máquina virtual. No me genera un programa ejecutable como lo haría C, pero tampoco puedo ejecutar directamente el código fuente como lo hace en el caso de Python. Es un intermedio entre los dos mundos, lleva 2 pasos. Acuérdense, en el caso de los interpretados es un solo paso, que es mandar llamar al intérprete, y en el caso de los compilados hay que compilar, generar el ejecutable y luego ejecutarlo. En el caso de Java tengo que compilarlo y luego ejecutarlo. Hay un cambio. Por lo mismo, Java funciona ligeramente diferente y las referencias se vuelven muy relevantes. ¿Cómo se vuelven relevantes? Bien, vamos a tratarlo en el programa que teníamos la vez pasada. Esperen a que abra mi código. En el programa del video pasado teníamos 2 objetos. Y yo les dije que una referencia regularmente es cuando tienen ustedes una clase, una variable de esa clase, y que está inicializada en nulo o que simplemente tiene un punto y coma. Nunca se llama a un constructor. Y esto es cierto, pero la realidad es que no les he contado toda la historia. Voy a borrar mucho de este código y voy a trabajar únicamente con esta parte. Incluso así voy a hacer modificaciones. Yo puedo comenzar con una referencia, ejemplo de 1, y que sea igual a null. Pero yo puedo promover una referencia a hacer un objeto. Esa no se la esperaban. Una referencia en realidad no es más que una variable del tipo de un objeto. En este caso es de 1. Yo puedo tener la que sea. Solamente se va a convertir en un objeto hasta que sea llamado un constructor. Mientras no se llame el constructor, siempre la variable va a ser una referencia. Entonces, ¿una referencia se puede convertir en un objeto? Sí, definitivamente. Y lo puedo checar de la siguiente manera. Yo ahí tengo separados, voy a colocar un system. Y voy a mandar a ed1. Y si yo lo ejecuto, ahí está mi información. Pero no termina ahí. Una referencia también me sirve, de cierta manera, para determinar hasta qué punto un objeto puede existir. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar que Java se ejecuta con una máquina virtual? Bien, el que Java se ejecute con una máquina virtual implica que las referencias son útiles para saber qué objetos siguen en uso en un programa. Un objeto que ya no está en uso es reciclado. Y digo reciclado porque es la manera en la cual Java termina eliminando esos objetos. Y aquí hay un punto importante. Si yo les he mencionado que solo esta parte de aquí es una referencia y que esta parte de acá es crear el objeto, y una referencia puede vivir o existir sin un objeto podría vivir sin una referencia. Y yo sé que eso suena muy raro y muy extraño, pero sí. Voy a colocar un ejemplo muy, pero muy extraño. Voy a comentar esta parte de aquí y voy a borrar esta línea. Bueno, la voy a duplicar y voy a borrar la de arriba. Voy a comentar la de arriba. Voy a dejar únicamente el operador new y el constructor. Esto, ustedes podrían creer que podría estar mal, porque pues no tiene nada a quien guarde al objeto, pero en realidad es correcto. Si yo lo puedo compilar, lo puedo ejecutar. No hace absolutamente nada, pero lo puedo hacer. ¿Qué es lo que está haciendo? Crea un objeto,
pero no hay una referencia que me diga dónde está. Y como no hay una referencia que me diga dónde está, inmediatamente es reciclado. ¿Qué quiere decir? Que es, digamos que eliminado por la máquina virtual de Java, a través de alguna cosa que se llama recolector de basura, que en algún momento les platicaré un poco más de él, pero eso es lo que sucede. Y tal vez puede venir la pregunta, ¿y esta qué utilidad tiene? Porque yo llamaría simplemente a un constructor sin un lugar donde guardarlo. Pues la realidad es que a veces es que no necesitamos que un objeto exista por mucho tiempo en nuestro programa. Y es a veces cuando se ocupa esto. Y de nuevo se pueden preguntar. Por una cosa es que yo quiera que exista poco tiempo, pero aquí lo creo e inmediatamente deja de existir. Porque una vez que es creado el objeto y termina la línea 10, para las líneas 11 o 12, aunque ahorita no tengo absolutamente nada, pues yo podría colocar un código. Para cuando llegue a esta línea, el objeto anterior que ha sido construido ya no existe. Y si yo lo ejecuto, decir que el objeto ya no existe, y en efecto, ya no existe. Entonces se pueden preguntar, ¿y para qué yo quiero un objeto que inmediatamente se destruya? Pues a veces porque solamente necesitas ejecutar un solo método de dicho objeto. ¿Y cómo puedo yo ejecutar un solo método de un objeto si no tengo una referencia a través de cómo acceder a él? Pues a veces de una manera un poco sucia, pero muy interesante. Y aquí va. A la hora de colocar ed1, yo puedo hacer lo siguiente. Cojo el constructor completo y lo pego dentro del método donde lo quiero trabajar. Y aquí puedo mandar llamar al toString. Yo le doy compilar, no me marca error y lo ejecuta. Y ahí está. Me da inmediatamente el dato que yo he pedido a través de uno de sus métodos y terminando la línea deja de existir el objeto. De hecho puedo mandar a llamar a cualquiera de los métodos del objeto, aunque no tenga yo una referencia hacia él. Por ejemplo, quiero que me dé el número de control. Entonces lo que hace aquí es crear el objeto, meter el número de control y se destruye el objeto inmediatamente. Ya, el objeto deja de existir una vez que se termina el print. De nuevo, puede parecer que no es muy útil, pero créanme que conforme pasa el tiempo este tipo de cosas llegan a ser útiles. Por ahora, simplemente quiero que se queden con la idea de que una referencia puede ser promovida a un objeto, los objetos pueden existir sin referencias y las referencias pueden existir sin objetos. Ahora, es probable o es posible a veces perder el enlace a un objeto. Para eso voy a regresar a mi referencia ed. Compilamos y me pasé en algo, me falta un recomando. Ahí ya tenemos y simplemente si lo ejecuto pues me va a aparecer, pero aquí el objeto sí sigue existiendo porque en realidad aquí está con ed. Lo que sí debe tener cuidado es que si un objeto pierde su referencia ya no puede ser accesible. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que pierda su referencia? Puedo agarrar que ed y se me va la onda y le doy que ed es igual a nulo. Ahí yo lo que estoy haciendo es que ed ya no haga referencia al objeto que construí arriba, sino que está haciendo referencia a nulo. Por lo tanto, cuando yo quiera imprimirlo aquí, probablemente me marque algún error.
o me dé alguna cosa extraña. Null. ¿Por qué? Porque ed ya no tiene referencia al objeto. Y quiero que entiendan eso. Los objetos son independientes de las referencias, pero las referencias son útiles para accesar a los objetos. Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Y sin más por el momento, hasta luego.